aguda que se presenta en el organismo. Desintoxicación significa limpieza, de tal forma que una crisis de desintoxicación es precisamente una situación repentina y aguda de limpieza que se presenta en nuestro cuerpo. Tenemos que entender precisamente qué significa esto, y es precisamente una limpieza, una crisis de limpieza de nuestro cuerpo, muy diferente a lo que pudiera ser la crisis de enfermedad. Una crisis de enfermedad es precisamente un estado también agudo, repentino, pero que en su momento, por lo que significa esto, trae atrás una situación muy crónica. Cuando se presenta una crisis de enfermedad, esta crisis de enfermedad trae como consecuencia la anomalía y la agudez de la enfermedad y la patología. Por lo tanto, se entiende que el paciente o la persona enferma empieza a deteriorarse, empieza a sentirse sin vitalidad, sin energía. Todas sus células, sus tejidos y sus órganos empiezan a debilitarse, de tal forma que la persona pierde la capacidad de regeneración, la capacidad de autocurarse y sanarse, de tal forma que entra en una crisis de enfermedad que pudiera dar lugar a la complicación de la misma enfermedad y lamentablemente quizás a la muerte. Una crisis de desintoxicación es completamente lo inverso, es lo contrario a una crisis de enfermedad. Si bien una crisis de desintoxicación tiene que ver con una situación repentina y aguda, pero esta situación repentina y aguda tiene que ver con un estado de limpieza, y es precisamente cuando el cuerpo empieza a regenerarse, a revitalizarse nuevamente. ¿Por qué en su momento podemos decir que se presenta una crisis de desintoxicación cuando se inicia un tratamiento con Syner-Yo-2? Se presenta una crisis de desintoxicación porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, empieza a recibir de Syner-Yo-2 una cantidad importante de elementos esenciales, como es oxígeno, minerales, sílica, aminoácidos, y todos estos en conjunto lo que hacen es empezar a darle a nuestro cuerpo vitalidad, fuerza. Una vez que nuestros órganos, nuestras células, nuestros tejidos tienen esta vitalidad, tienen esta fuerza, entonces empieza a tener la capacidad de regenerarse, de recuperarse, de tal forma que ahora puede desalojar, eliminar todas las toxinas que por muchos años se han estado acumulando precisamente en nuestros tejidos, en nuestros órganos y en nuestras células. Es por eso que se da esta crisis de desintoxicación, porque Syner-Yo-2 empieza a darle al cuerpo, al organismo, la capacidad de regenerarse. ¿Cuánto tiempo dura esta crisis de desintoxicación? La crisis de desintoxicación dura de 1 a 7 días. ¿De qué depende que sean 2, 4 o 7 días? Bueno, precisamente comentábamos que la crisis de desintoxicación es una limpieza, de tal forma que el tiempo de esta crisis de desintoxicación depende de cuánto estamos nosotros intoxicados. ¿Cuánto nos hemos intoxicado en nuestra vida, durante nuestros años de vida? Y cuando decimos años de vida, estamos hablando precisamente desde el primer segundo de nacimiento hasta este momento, hasta el aquí y el ahora. De tal forma que si nosotros durante todos estos años de vida hemos tenido una mala alimentación, hemos estado en contacto con agentes patógenos externos, en caso particular los que vivimos en ciudades llenas de mucha contaminación, si nosotros en el estado emocional hemos tenido muchos eventos desde nuestra niñez,
Si nosotros hemos estado consumiendo una gran cantidad de medicamento, o sea, hay infinidad de factores que de alguna forma contribuyen a que nuestro organismo, nuestro cuerpo se intoxique de diferentes vías. De tal forma que si hay una intoxicación alimenticia, medicamentosa y también emocional, en gran cantidad, importante, entonces nuestra desintoxicación también va a ser importante. Va a ser proporcional. Pudiera ser los 7 días o los 5 días. Si de alguna forma nosotros hemos estado cuidando nuestra alimentación, nuestros estados emocionales y prácticamente no consumimos medicamentos, entonces nuestra crisis de desintoxicación va a ser muy leve, inclusive hasta puede ser poco perceptible, 1 o máximo 2 días. ¿Cómo se presenta la crisis de desintoxicación? Bueno, la crisis de desintoxicación se presenta eliminando todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo y que se han acumulado. Nuestro organismo tiene la facultad de eliminar todas estas mediante las mucosas, la sudoración, la orina, el excremento, las lágrimas también. Por lo tanto, al estar conscientes de estos mecanismos o de estas vías, tenemos que prestar mucha atención durante esa crisis de desintoxicación para ver de qué forma nuestro cuerpo se está limpiando. Es importante entonces decirle a los pacientes, a los clientes, a la gente que está consumiendo el producto Synerio 2, que preste mucha atención a partir de ese momento a cómo orina, en cantidad, color y olor, y su frecuencia. En el caso de los excrementos es lo mismo, la cantidad, el olor y la frecuencia son importantes. La transpiración también es importante. Hay personas que nos han referido por la experiencia que ahora transpiran más que antes que iniciaran el tratamiento con Synerio 2, o bien nunca habían transpirado y ahora lo están haciendo prácticamente. Hay que prestar atención también a lo que las personas nos refieren con respecto a las mucosas. Pudiera aparecer entonces un cuadro de catarro, mucosidad, flema también. O hablando del sistema nervioso, pudiera también haber una crisis, de tal forma que durante estos días de crisis de desintoxicación, pudiera ser que la persona empezara a sentirse cansada, fatigada, con falta de energía. Todo esto de alguna manera tiene que presentarse porque forma parte de una limpieza. Y como ya lo comentamos, esta limpieza es directamente proporcional a la forma en la que nosotros hemos conducido nuestra vida. Inclusive, cuántos agentes patógenos están viviendo en nuestro organismo. De tal forma que si hay agentes patógenos como pudieran ser virus, bacterias, hongos y parásitos en nuestro cuerpo, una vez que iniciamos el tratamiento con Synerio 2 y dentro de esta crisis curativa, pudiera presentarse también un cuadro febril, pudiera presentarse este cuadro y bueno, de alguna manera hay que estar al tanto que no es otra cosa de alarma, sino simplemente la crisis curativa. Pudiera también presentarse diarrea frecuente, vómito y quizás dolor de cabeza. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros durante esta crisis curativa? ¿Cuáles pudieran ser las herramientas o las acciones que tenemos que tomar en esta crisis curativa? Bueno, recordemos y volvemos a enfatizarlo. La crisis curativa simplemente es una situación repentina y aguda de limpieza de nuestro organismo. Teniendo esto presente, tenemos únicamente que dejar que evolucione esa crisis curativa. No se alarme, tómelo con tranquilidad, tómelo con paciencia. Inclusive, vea usted que esa crisis curativa
es un regalo que su cuerpo está recibiendo. Es un regalo que usted le está dando a su organismo. Es el momento para que usted se limpie de todas esas toxinas que se han acumulado. Es importante entonces estar conscientes que esta crisis curativa se va a dar quizá a la semana o a las 2 semanas de iniciar un tratamiento de Synergy O2, de tal forma que debemos todos nosotros estar conscientes de esto y darnos el momento y el espacio de disfrutar esta crisis curativa. Sí, así es como yo lo comento ahorita, de disfrutar esa crisis curativa. Si usted puede darse esos días el momento de estar con usted mismo, si usted puede darse esos días el momento de tratar de percibir cómo su cuerpo le está hablando, cómo su cuerpo le está indicando qué partes de su organismo se están limpiando, es maravilloso, es sensacional empezarse a conocer. De tal forma que si se presentara una diarrea, déjela evolucionar, déjela fluir. No pasa absolutamente nada, no se alarme. Si hay vómito, por igual, deje evolucionarlo, no se alarme. Es una limpieza que el cuerpo está haciendo de su organismo. Si hay un dolor de cabeza, déjelo evolucionar, descanse, no se preocupe, no se angustie, no se alarme, no se estrese. Esta crisis curativa no va a durar mucho tiempo. Finalmente su cuerpo, de manera equilibrada, tiene que llegar a un punto de tranquilidad, de equilibrio. Si hubiera otra situación como un catarro, bueno, déjelo evolucionar. Quizás dure 1 o máximo 2 días. Y esto realmente va a cambiar. Recuerde que una crisis curativa es una limpieza. Su cuerpo le está indicando a usted qué tantas cosas están sucediendo en su interior, qué tantos órganos se están limpiando. Déjelos evolucionar. No pasa absolutamente nada. No se alarme. Muchos de la gente, de nuestros distribuidores, muchos de nuestros pacientes que están en desconocimiento de todas estas acciones o situaciones que se presentan durante la crisis curativa, lamentablemente se han desanimado por lo que están iniciando como tratamiento. Otros han abortado el tratamiento de Synergy O2. Inclusive algunos nos han comentado que han llegado hasta un hospital por el cuadro que se ha presentado. Pero vamos, todos los que hemos sufrido esta crisis curativa, crisis de desintoxicación, nos hemos dado cuenta que simplemente hay que dejarle evolucionar, que simplemente hay que darle un par de horas o quizás un par de días y entonces nuestro cuadro va a ser completamente diferente. ¿Qué debemos hacer además de dejar evolucionar todo este cuadro? Bueno, es importante que nosotros al mismo tiempo nos estemos regenerando mediante lo que comemos y lo que bebemos y lo que leemos. Sí, lo que leemos o lo que estamos viendo en ese momento a nuestro alrededor. De tal forma que les sugerimos que durante esta crisis curativa ustedes estén consumiendo una muy buena cantidad de agua. Quizá podemos estar hablando mínimo de unos 2 litros, de 8 vasos diarios durante esa crisis curativa, que será mucho, muy importante. Y cuando hablamos de agua, les estamos pidiendo por favor que la ingesta sea de agua natural, H2O. El café, el refresco, los jugos, etcétera, etcétera, se metabolizan de una forma muy diferente en nuestro organismo. De tal forma que lo que necesita en ese momento nuestro cuerpo es agua natural. Por lo tanto, consuma usted agua natural por lo menos 2 litros, 8 vasos diarios de agua. Su alimentación, que es mucho, muy importante. Trate usted de hacer 5 alimentos al día, como es un desayuno entre las 7 y 9 de la mañana. Y ese desayuno es un desayuno muy enriquecido.
quizá podemos decir que es el más fuerte, no en cantidad, sino en calidad. De tal forma que sería bueno que usted iniciara con un desayuno, como pudiera ser un jugo. Tenemos una gran variedad de frutas de las que usted pudiera hacer uso para un jugo. Fruta, una gran variedad de fruta. Y por favor, de todo esto haga un cóctel de fruta sin combinar, sin mezclar la sandía y el melón. Si usted decide consumir sandía y melón, haga un plato solo de sandía o un plato solo de melón, pero no lo combine con las demás frutas. A este plato de fruta usted pudiera ponerle yogur, pudiera ponerle algunos cereales, pudiera ponerle avena también, pudiera ponerle miel. Y si de alguna forma a usted apetece todavía algo más, entonces pudiera hacerse un sándwich con lechuga, con jitomate, con jícama, con zanahoria, queso panela o jamón de pavo. O bien, si usted no apetece ese sándwich, pudiera hacerse un par de huevos, únicamente dos huevos, y consumirlos únicamente 2 veces a la semana. Pero evite ponerle a estos huevos el chorizo, el jamón y el tocino. Trate usted de que estos huevos sean lo más naturales, lo más natural posible, sin añadirles algo más. Después de su desayuno, sería bueno que usted a las 12 del día consuma una colación, como pudiera ser una manzana, una pera o cualquier fruta que tenga cáscara, apelando a la fibra. Posteriormente su alimentación sería entre las 2 y 4 de la tarde, en donde le invitamos a que inicie con una ensalada de verduras, una ensalada al vapor, después una sopa y un guisado, en donde le sugerimos que trate de evitar durante la semana o durante el día de la crisis curativa la ingesta de proteína animal. Integre prácticamente más verduras que proteína animal. Posteriormente a las 6 de la tarde le sugerimos que tenga otra colación, que pudiera ser una barra de amaranto, algo de fibra o bien cualquier otra fruta. Y finalmente cenar entre las 8 y 9 y media de la noche. Recuerde que sus órganos, al igual que usted, tienen que descansar, tienen que recuperarse, de tal forma que su cena tiene que ser muy ligerita, no tan abundante y no tan agresiva, para que sus órganos también puedan descansar. Y vamos, durante todo el día baje el consumo, la ingesta de sal y grasas también. Bueno, esto es lo que usted puede hacer durante la crisis curativa. Resumiendo un tanto, comentábamos que es tomar 2 litros de agua, cuidar su alimentación, tratar de hacer 5 alimentos durante ese día, y también hablábamos con respecto a lo que lee o a lo que usted ve. Nos estamos refiriendo en este aspecto a la parte emocional. Es importante que usted durante esa crisis curativa o crisis de desintoxicación se mantenga relajado y se mantenga tranquilo, porque la crisis de desintoxicación no solamente está limpiando sus órganos que tienen que ver con el sistema digestivo, respiratorio, de defensa, sino también el sistema nervioso. El sistema nervioso tiende a que nosotros, si estamos en equilibrio, bueno, estemos tranquilos y estemos calmados. De tal forma que es importante también la parte exterior con la que usted se conecta. Durante la crisis curativa es importante entonces que usted se mantenga tranquilo y atendiendo todas estas sugerencias que nosotros le estamos dando, de tal forma que seguramente la crisis curativa va a ser lo más pasajera y el menor número de días posible si usted colabora de esta forma. ¿Qué podíamos hacer nosotros de alguna manera durante
el periodo de crisis curativa respecto a la toma de Synergy O2. Bueno, algo muy importante es que recuerde que cuando usted inició su programa de Synergy O2, su tratamiento con Synergy O2, inició tomando el primer día de 1 a 3 gotas diluidas en agua. Y estas gotitas fueron aumentando de día en día hasta llegar quizás a 7 u 8 gotas 3 veces al día. Es probable que su crisis curativa o crisis de desintoxicación se presente cuando usted esté tomando 8 gotas 3 veces al día o quizá 8 gotas 5 veces al día. ¿Qué pudiera hacer usted durante la crisis de desintoxicación y su ingesta de Synergy O2? Bueno, ante la situación que acabamos de mencionar, crítica, le sugerimos a usted que tome con toda tranquilidad esta crisis de desintoxicación, este cuadro de limpieza, y se mantenga en su ingesta de la cantidad de gotas que usted en ese momento esté tomando. No la disminuya, no la disminuya, para que ese proceso de desintoxicación continúe, se lleve a cabo. Pero si por alguna razón usted siente que su crisis de desintoxicación es muy agresiva, si usted percibe que esa crisis de desintoxicación es muy fuerte para usted, entonces usted pudiera optar por disminuir 2 gotitas de la cantidad de gotas que en ese momento usted está tomando. Un ejemplo para que podamos entender esto, y lo hemos visto sobre todo en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Nuestros pacientitos de artritis reumatoide son pacientes que refieren dolor articular. Ese dolor articular es precisamente porque hay una inflamación en las articulaciones, que pudiera ser por el acúmulo de muchas toxinas o bien como consecuencia de algún agente patógeno. En la crisis curativa, en estos pacientitos de artritis reumatoide, no solamente se presenta el cuadro que ya presentamos de quizás diarrea, orinar más frecuentemente o inclusive vómito o dolor de cabeza. En estos pacientitos se agudizan sus dolores articulares. Entonces imagínense estos pacientitos donde vienen con la referencia de dolores fuertes en algunas partes de su cuerpo, en donde los imposibilitan para sus movimientos y para hacer su vida diaria. Por lo tanto, en el caso de ellos pudiera ser muy agresivo el que sus dolores articulares aumenten, de tal forma que a ellos quizás pudiéramos sugerirles, si así lo toman a bien, disminuir por lo menos 2 gotitas del total de su toma que están tomando en ese momento. Pero si de alguna forma, aunque hubiera dolor articular fuerte, la persona o el paciente decide mantenerse en su toma de Synergy O2 que tiene en ese momento, excelente, mucho mejor, porque de esa manera el proceso de limpieza, el proceso de desintoxicación se va a llevar a cabo con esa misma velocidad que inició. No se va a interrumpir, no va a menguar, de tal forma que el proceso va a ser mucho mejor y va a terminar de la mejor manera. ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a percibir después de la crisis de desintoxicación? Bueno, han sido maravillas de las que se nos han referido al momento. Ha habido pacientes que nos han comentado que precisamente se presentó esa situación repentina y aguda y tuvieron quizás hasta 5 o 10 evacuaciones en un solo día, líquidas. Otros nos han referido que tuvieron temperatura alta, quizás hasta de 39 grados. Otros nos han referido que se han quedado completamente dormidos hasta 8 o 10 horas en cama. Y bueno, toda esta crisis curativa que se manifiesta ha sido sorprendente como al siguiente día, después de haber tenido un estado agudo y crítico, vamos, todo completamente cambia.
de estar durmiendo 8 o 10 horas, al siguiente día se sienten con una gran vitalidad, con una gran fuerza, con un entusiasmo de no solamente hacer sus actividades diarias, sino empezar también a hacer ejercicio. Las personas que nos refieren temperatura alta, nos comentan que de una forma inexplicable dejaron de tener temperatura y ahora, bueno, se encuentran y se sienten bastante bien. Y asimismo lo refiere la persona que tuvo evacuaciones líquidas. De tal forma que debemos nosotros esperar que después de esta crisis de desintoxicación, nuestro cuerpo se sienta recuperado, revitalizado y con mucha fuerza. De tal forma que podemos recordarles que simplemente hay que darle tiempo a la crisis curativa, a la crisis de desintoxicación, para que entonces se empiece a recuperar y regenerar todo nuestro organismo y tener la vitalidad necesaria para poder continuar el tratamiento. Es importante que nosotros entendamos que siempre que iniciamos un tratamiento con Synergy O2 va a haber una crisis de desintoxicación. Siempre, siempre. Porque de hecho tenemos que estar conscientes todos nosotros que no hay nadie que de alguna o de otra forma se haya intoxicado. Por alimento, por ambiente, por medicamento, por etcétera, 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 etcétera. Todos, desde el primer segundo, desde el primer minuto de nacimiento hasta aquí y a la hora, todos nos hemos intoxicado de alguna forma. De tal manera que todos vamos a tener que presentar una crisis de desintoxicación. Eso es entonces lo que usted tiene que comentarles a sus clientes, a las personas con las que comparte el Synergy O2. Todos tenemos que presentar una crisis de desintoxicación. ¿Cuándo se presentaría esta crisis de desintoxicación? Es probable que la crisis se pueda presentar a la semana, semana y media o a la segunda semana en el que usted inició su tratamiento. Recuérdele que esta crisis de desintoxicación se va a presentar de 1 a 7 días. Todo tiene que ver con su pasado, cómo ha vivido, de tal forma que esta crisis de desintoxicación puede ser de 1 a 7 días. ¿Qué tiene que hacer durante la crisis de desintoxicación? Tener mucha tranquilidad, mucha calma, dejar que evolucione todo el cuadro de crisis y tener una buena ingesta de agua, aproximadamente 2 litros mínimo, tener 5 alimentos al día y estar emocionalmente tranquilo y consciente de que se está dando una limpieza y un regalo a su organismo. ¿Cómo se va a sentir prácticamente usted después de la crisis de desintoxicación? Renovado, revitalizado y sobre todo con las ganas de continuar con su tratamiento de Synergy O2. Recuerde que un tratamiento de Synergy O2 dura aproximadamente unos 3 a 4 meses. Un tratamiento de Synergy O2 usted tiene que tener el consumo de 4 frascos y consumirlo mínimo durante un año, de tal forma que esa crisis de desintoxicación se va a estar llevando a cabo durante todo el tiempo que usted esté tomando Synergy O2. De hecho, nuestro cuerpo siempre, durante el tiempo que estemos tomando Synergy O2, se va a estar limpiando, se va a estar desintoxicando. Pero de alguna manera, como iniciamos un tratamiento de limpieza, hubo una crisis de desintoxicación muy fuerte, muy agresiva, muy aguda al principio de esta, que fue o que es de la que estamos hablando. Sin embargo, tome usted en cuenta que durante todo ese periodo, esos 6 meses, esos 8 meses o el año que usted esté tomando el Synergy O2, esté bajo su tratamiento, va a haber periodos de desintoxicación. De momento va a haber un periodo en donde usted también presente diarrea líquida, quizás en algún momento va a haber náusea, probablemente haya dolor de cabeza. Vamos, todo esto que hemos comentado como
crisis de desintoxicación se va a estar presentando durante todo el tiempo que usted esté tomando Synergy O2, porque es precisamente la función del Synergy O2, estar limpiando nuestro cuerpo de todas las toxinas que se generan, estar limpiando todo nuestro sistema, todo lo que nosotros conformamos, a manera de que nuestras células tengan esa capacidad de poder asimilar toda la nutrición y toda la oxigenación que Synergy O2 le está aportando. Cuando ustedes inicien un tratamiento de Synergy O2, recuerden que es importante que siempre hablen de la crisis curativa. Bueno, hablar de la crisis curativa, como ya lo comentamos, es un tema muy interesante, es un tema que debemos de entender a qué se refiere y es un tema que tenemos que compartir con todas las personas. Si usted en este momento está a punto de iniciar un tratamiento con Synergy O2, le recomendamos tener presente entonces la crisis de desintoxicación. No se alarme, al contrario, dese un regalo para usted, y tome en cuenta que la crisis de desintoxicación simplemente es el principio de una recuperación, de un restablecimiento y una regeneración a nivel celular. Bueno, pues nos da mucho gusto el haber estado compartiendo con ustedes este tema. Nos da gusto el iniciar en este día estos temas que tienen que ver con la salud. Y bueno, lo que sí les sugerimos a ustedes es que manden mediante el correo de Synergy O2 las sugerencias de qué otros temas quisieran ustedes que abordemos. Podemos hablar de toda una diversidad de temas respecto a la salud, cómo es que Synergy O2 actúa sobre cada uno de los sistemas. Podríamos hablar sobre la importancia de personalizar el Synergy O2 y hablar de, ¿por qué no?, de algunos testimonios y tantos aquellos testimonios que nos han ayudado a tener la confianza en este producto Synergy O2. Hoy iniciamos esta serie de conferencias, de pláticas de la salud, y esperamos que ustedes estén regularmente con nosotros. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros y les mando un fuerte abrazo y que pasen un feliz día. Hasta luego. Gracias.